Antes de que Dios pueda usar a una persona, la quebranta. No para destruirla, sino para despojarla de todo lo que le impide depender completamente del Creador. El orgullo, la comodidad y las ilusiones que alimentan la autosuficiencia se van despojando poco a poco hasta que solo queda la fe. Es en este proceso de dolor y de construcción que las personas descubren su verdadera esencia, ya no moldeada por lo que quieren ser, sino por lo que Dios necesita que sean. Quebrantarse no es un castigo, es una preparación. Es el camino inevitable de quienes han sido llamados a algo más grande que ellos mismos. Cuando Dios permite que alguien pase por un momento de prueba, no ignora sus oraciones, sino que las responde con mayor profundidad. A veces, la respuesta no se encuentra en palabras, sino en silencios que impulsan al corazón a confiar. Es en estos momentos que una persona se da cuenta de que todo aquello sobre lo que creía tener control, en realidad está sostenido por la gracia. Aprende a obedecer cuando es difícil, a alabar cuando duele y a mantenerse firme cuando todo parece desmoronarse. Es en la oscuridad donde la fe cobra forma. Es en el desierto donde uno aprende a escuchar con claridad la voz de Dios. Y cuando el proceso termina, o mejor dicho, cuando el hombre se entrega, algo cambia para siempre. Deja de ser simplemente alguien que conoce a Dios y se convierte en alguien que lleva a Dios en su interior. Ya no busca reconocimiento ni victoria personal. Entiende que todo lo que perdió fue necesario para que su propósito se cumpliera. El quebrantamiento se convierte en fortaleza y el sufrimiento en testimonio. Porque todo hombre que ha sido quebrantado por Dios y no se ha rendido, regresa completo, pero diferente. Regresa listo para ser usado como instrumento de algo que el mundo no puede comprender: la perfecta voluntad de Dios. Cuando Dios quebranta a una persona, nada ocurre por casualidad. Puede parecer cruel, confuso e incluso injusto en ese momento, pero hay un propósito oculto en cada dolor. Dios no destruye, prepara. Cuando todo parece desmoronarse, cuando las puertas se cierran y las certezas desaparecen, es porque Él está preparando el terreno para que nazca algo nuevo. Piénsalo. Antes de plantar una semilla hay que remover la tierra. Antes de que el alfarero moldee la arcilla, debe amasarla hasta que se vuelva maleable. Este proceso es doloroso, pero sin él no hay transformación. Moisés fue quebrantado en el desierto durante 40 años antes de guiar a todo un pueblo hacia la libertad. José fue traicionado, vendido y encarcelado antes de convertirse en gobernador de Egipto. David fue perseguido y humillado antes de sentarse en el trono. Cada uno de ellos necesitaba ser despojado de todo lo que los hacía fuertes a sus propios ojos para depender de la fuerza de Dios. El tiempo de quebrantamiento es el momento en que Dios elimina lo inútil para que pueda surgir el verdadero propósito. Él enseña que no es la fuerza humana la que cumple el destino, sino la sumisión a la voluntad divina. Y cuando una persona comprende esto, el sufrimiento deja de ser el fin y se convierte en el comienzo de algo mayor. El dolor que la derribó es el mismo que la reconstruye. Empieza a ver lo que antes no podía, que las pérdidas eran solo parte del plan para alinear su corazón con el propósito de Dios. A partir de ese momento, lo que era desierto se convierte en escuela, y lo que parecía castigo se revela como cuidado. El quebrantamiento es el punto donde muere el orgullo y nace la fe. Y entonces, el hombre que una vez clamó desesperado se levanta diferente, más fuerte, más sabio, más ligero. Entiende que Dios nunca desperdicia una lágrima, nunca permite el dolor sin propósito. El mismo desierto que lo hirió se convierte en el lugar donde verdaderamente encuentra la presencia de Dios. Y cuando llega el momento oportuno, Dios lo resucita, no como alguien que repara algo roto, sino como alguien que transforma lo ordinario en algo extraordinario.
porque todo hombre que ha sido quebrantado por Dios y sigue creyendo, regresa con un propósito que el mundo no puede detener. José fue quebrantado en prisión antes de poder gobernar el palacio. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Todo parecía indicar que fracasaría, pero en realidad fue el comienzo de su preparación. Dios lo colocó en ese lugar no para castigarlo, sino para moldearlo. Dentro de los fríos muros de la prisión, José aprendió a confiar en Dios más que en cualquier hombre. Aprendió que el éxito no proviene de la posición social, sino de la fidelidad en cualquier circunstancia. De igual manera, David fue forjado en cuevas. Huyendo, cansado y traicionado, tuvo que aprender a depender únicamente de la presencia de Dios para sobrevivir. Antes de sostener la corona, tuvo que sostener un arpa y cantar para ahuyentar el dolor. Dios lo condujo a escondites y soledad para que comprendiera que el trono no sería su refugio, sino Dios mismo. David fue probado para aprender a ser rey antes de tener un reino. Así obra Dios, forma el carácter antes de cumplir la promesa. Dios quebranta al hombre que desea usar, porque el orgullo no puede soportar el peso de su gloria. El ego no puede sobrevivir a la presencia del propósito. Cuando el hombre intenta perseverar con sus propias fuerzas, Dios lo conduce a un punto donde solo la fe lo mantiene en pie. Es en este punto donde nace la verdadera entrega. El quebrantamiento no es debilidad, es el comienzo de la madurez espiritual. Es cuando el hombre comprende que todo lo que tiene proviene de Dios y que todo lo que pierde también está en sus manos. Y cuando el proceso termina, el hombre nunca vuelve igual. Ya no necesita demostrar nada, competir ni justificarse. Camina en silencio, pero su vida habla con fuerza. El dolor le ha enseñado a ser firme, el tiempo le ha enseñado a esperar y Dios le ha enseñado a confiar. Aquello que lo humilló se convierte en su mayor sabiduría, porque todo hombre que ha sido quebrantado por Dios descubre algo que nadie le puede arrebatar, la certeza de que incluso en las ruinas Dios sigue construyendo algo grande. Y cuando llega el momento oportuno, lo levanta, no para mostrarle al mundo quién es, sino para revelar quién ha sido Dios siempre. Es en este lugar de entrega donde nace el verdadero poder. Cuando el hombre comprende que ya no tiene control, es cuando Dios comienza a actuar. El quebrantamiento produce humildad, y la humildad es la tierra donde florece el poder de Dios. Nadie puede estar lleno de la presencia divina si está lleno de sí mismo. Por eso es necesario el quebrantamiento. Dios debe vaciarse del orgullo, la confianza en sí mismo y el deseo de reconocimiento antes de entregar la verdadera autoridad. Él no comparte su gloria con nadie. El proceso de humillación no es un castigo, sino una preparación para cargar con algo mucho más grande de lo que el ego podría soportar. Pedro es un claro ejemplo de esto. Era valiente, franco y creía que nunca fallaría. Juró que jamás negaría a Jesús, pero pocas horas después hizo exactamente lo contrario. Al darse cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Fue en ese llanto que nació el nuevo Pedro, aquel que dejaría de ser impulsivo y se volvería firme. Ese fracaso, que podría haberlo destruido, se convirtió en el punto de inflexión. Dios lo quebrantó para reconstruirlo, y a través de ese dolor, Pedro aprendió a depender de la gracia. Tras ser restaurado, Pedro ya no era el mismo. Comprendió que la fuerza sin obediencia es inútil y que la fe sin humildad es insostenible. Aquel pescador inseguro se convirtió en el líder que levantó a la iglesia y enfrentó la persecución sin ceder. El mismo hombre que una vez huyó, ahora enfrentaba prisión y amenazas, sostenido por una fe inquebrantable. ¿Qué cambió? El quebrantamiento. Fue entonces cuando dejó de confiar en sí mismo y comenzó a confiar plenamente en Dios. Y así es exactamente como Dios obra con nosotros. Nos permite caer para enseñarnos a levantarnos. Permite las pérdidas para enseñarnos a valorar lo esencial.
Cuando todo se derrumba, Él no nos rechaza, sino que nos refina. El quebrantamiento revela quiénes somos realmente y muestra cuánto lo necesitamos. Al final, quienes han sido quebrantados y restaurados por Dios nunca vuelven a ser los mismos. Aprenden a caminar con humildad, a hablar con sabiduría y a vivir con propósito. Porque quienes han sido quebrantados por Dios llevan algo que nadie les puede quitar, un corazón moldeado por la gracia y fortalecido por la fe. Pedro no negó a Jesús una vez, sino 3. Cada palabra que salía de su boca era un golpe para su corazón. Cuando el gallo cantó y se dio cuenta de lo que había hecho, fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Lloró profundamente, no solo de vergüenza, sino al darse cuenta de que toda su confianza estaba depositada en él mismo. Esa noche marcó el fin de un Pedro arrogante y el nacimiento de un hombre que dependía de la gracia. El dolor lo quebrantó, pero también lo preparó. Dios no desperdicia lágrimas sinceras. Transforma el arrepentimiento en fortaleza. Después de ese episodio, Pedro nunca volvió a ser el mismo. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, ya no era el discípulo impulsivo que hablaba sin pensar, sino un hombre lleno de poder y autoridad espiritual. Ese día, su voz llegó a miles de corazones y 3,000 personas fueron salvadas. El mismo hombre que una vez huyó atemorizado, ahora se presentaba ante la multitud con valentía. La diferencia: ya no hablaba con sus propias fuerzas, sino con las de Dios. Fue su caída la que le permitió alzarse como líder. El mismo patrón se repitió con Pablo. Camino a Damasco, creía hacer lo correcto. Era respetado, influyente y estaba seguro de servir a Dios. Pero solo se necesitó un encuentro real con Cristo para que todo cambiara. La luz lo cegó y su arrogancia cayó con ella. En ese instante, el hombre poderoso se debilitó y el hombre religioso y seguro de sí mismo se volvió dependiente de la gracia. Dios lo quebrantó por completo para reconstruirlo sobre un nuevo fundamento, la fe verdadera. Durante sus días de ceguera, Pablo tuvo tiempo para reflexionar. El silencio de Dios le enseñó más que todos sus logros anteriores. Y cuando recuperó la vista, ya no veía el mundo de la misma manera. Comprendió que la fuerza que lo había movido antes era una ilusión. Desde ese momento, vivió para servir, no para presumir. Sus palabras, llenas de verdad y arrepentimiento, aún resuenan siglos después, transformando vidas y naciones. La historia de Pedro y Pablo demuestra el mismo principio. Dios no usa corazones egocéntricos, usa corazones quebrantados porque reconocen su necesidad de Él. El quebrantamiento no es el fin, es el comienzo de un nuevo propósito. Ambos necesitaban ser destruidos desde dentro para convertirse en instrumentos de transformación. Y así es exactamente como Dios sigue obrando hoy. Él quebranta para restaurar, humilla para enseñar y levanta para lograr lo imposible a través de quienes han aprendido a depender completamente de Él. Cuando la luz de Cristo iluminó a Saulo en el camino a Damasco, su mundo se derrumbó en segundos. El hombre que se creía invencible, seguro de su autoridad y convicciones, cayó al suelo completamente ciego. Esa luz no solo lo cegó físicamente, sino que también reveló la oscuridad que llevaba dentro. Por primera vez, comprendió que toda su sabiduría y poder no lo acercaban a Dios, sino que lo alejaban. Allí, en medio de la confusión y el miedo, su orgullo fue aplastado. Dios lo quebrantó por completo para reconstruirlo desde cero, ya no como un perseguidor, sino como un mensajero de la verdad. Esta transformación fue profunda. Saulo se convirtió en Pablo, y con él nació un nuevo hombre, humilde, sumiso y dependiente de la voluntad de Dios. Comprendió que la humildad no nace en momentos de comodidad, sino en el calor de la pérdida. Dios no enseña a través de la facilidad, Él moldea a través del dolor.
Fue en el quebrantamiento que Pablo descubrió el verdadero significado del servicio. El quien antes había destruido vidas en nombre de la religión, ahora se convirtió en el instrumento para salvar multitudes en nombre de Cristo. El hombre a quien Dios humilla es el mismo a quien levanta con poder, porque solo quienes han sido quebrantados comprenden el valor de la gracia. Quienes han sido humillados por la vida aprenden a caminar con paciencia y a escuchar con compasión. El quebrantamiento no es castigo, es corrección. Dios elimina lo que sustenta el orgullo para enseñar al hombre a depender solo de él. Y cuando todo en lo que confiabas te es arrebatado, tu dinero, tu influencia, tu reputación, incluso las personas que creías que nunca te abandonarían, solo Dios permanece. Y es entonces cuando Él realmente comienza a obrar. Este es el punto donde la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Cuando ya no tienes fuerza, control ni garantías, descubres que Dios es suficiente. Pablo lo comprendió cuando fue rechazado, encarcelado, apedreado y traicionado. Aun en medio del dolor, se mantuvo firme porque sabía que cada herida lo acercaba a su propósito. El que una vez se quedó ciego en el camino, ahora veía con claridad espiritual lo que muchos no podían. La historia de Pablo nos muestra que la caída no es el fin, sino el principio. Dios se quiebra para liberar al hombre de sí mismo, lo humilla para enseñarle a depender y lo eleva para manifestar su gloria. Cualquiera que haya sido quebrantado por Dios sabe lo que es ser restaurado de una manera que el mundo no puede comprender. Porque cuando todo está perdido y solo Dios permanece, es en ese momento que nace el verdadero poder. El poder de vivir guiado no por el orgullo, sino por la fe. Cuando todo lo que tienes empieza a desmoronarse, dinero, influencia, reputación, incluso tu propia fuerza, es cuando Dios revela lo que realmente importa. Él derriba los falsos cimientos para que el hombre descubra el único cimiento inquebrantable, Él mismo. Es en este punto de vulnerabilidad que el orgullo cae y nace la fe. La dependencia deja de ser una teoría y se convierte en el único camino a seguir. Lo que una vez nos sostuvo ya no sirve, y el hombre aprende a través del dolor que Dios es el único que nunca falla. Jacob es un ejemplo vivo de esta verdad. Pasó años intentando ganar con sus propias fuerzas, engañando, manipulando y controlando todo a su alrededor. Pero una noche todo cambió. Luchó con Dios, decidido a ganar, hasta que se dislocó la cadera. En ese instante, perdió toda fuerza física y comprendió que la verdadera victoria residía en la rendición. Desde ese día, Jacob comenzó a cojear. Esa cojera no era señal de debilidad, sino de transformación. Representó el momento en que dejó de confiar en sí mismo y comenzó a depender completamente de Dios. Esa herida se convirtió en una marca permanente, un recordatorio diario de que solo podía caminar con la ayuda del Creador. Era como si cada paso dijera, no puedo caminar solo. El dolor del desplazamiento le trajo la sabiduría que el orgullo había frustrado. Antes, Jacob buscaba controlar el destino. Luego aprendió a confiar. El hombre que una vez manipuló el futuro se convirtió en uno que esperó el tiempo de Dios. Y fue precisamente allí, en el punto donde perdió las fuerzas, que se hizo merecedor de la bendición. Esta es la lección que Dios enseña al quebrantarnos. Permite que el hombre pierda el equilibrio para que aprenda a apoyarse. La fuerza que proviene de Dios solo se derrama cuando la nuestra se desvanece. Y es en este estado de entrega donde nacen los verdaderos guerreros espirituales. No aquellos que se creen invencibles, sino aquellos que reconocen su total dependencia. Jacob cojeó el resto de su vida, pero caminó hacia su propósito. Su herida se convirtió en su identidad y su debilidad en señal de victoria. Y sigue siendo así hoy. Dios sigue permitiendo que las personas pasen por profundos colapsos para enseñarles a caminar con humildad. Cuando nos quita el control es para poner el suyo.
Cuando nos quita lo que consideramos esencial, es para mostrar lo que es verdaderamente eterno. La verdadera fortaleza no reside en permanecer orgullosos, sino en inclinarse ante Dios con fe. Porque al final, quienes aprenden a cojear con Él nunca volverán a caminar solos. Debemos aprender a apoyarnos en Dios, porque llega un momento en la vida en que nada más puede sostenernos. Job es el mejor ejemplo de esto. Lo perdió todo: riqueza, familia, salud, y aún así se mantuvo firme. Cuando todo se derrumbó, no maldijo a Dios, sino que declaró: aunque Él me mate, en Él confiaré. Estas palabras revelan una fe que no depende de las circunstancias. Job demostró que confiar en Dios no es algo que hacemos solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando todo parece perdido. Fue en las cenizas que descubrió el verdadero significado de la fe. El quebrantamiento de Job se convirtió en el caldo de cultivo de una fe inquebrantable. Comprendió que la fe no se construye en momentos de abundancia, sino en esas horas en que el dolor parece insoportable. Mientras muchos se habrían dado por vencidos, Job decidió permanecer. Reconoció que, incluso sin comprender las razones, Dios seguía siendo digno de confianza. El hombre que una vez lo poseyó todo, descubrió que cuando Dios es todo lo que queda, también es todo lo que basta. Esta es una lección transformadora. Cuando perdemos el control, obtenemos el privilegio de ver a Dios actuar. El dolor moldeó el carácter de Job. Entró en la tormenta como un hombre bendecido y emergió transformado. Antes conocía a Dios solo de oídas. Más tarde lo conoció de verdad. La pérdida lo purificó, la espera lo fortaleció y el silencio le enseñó. Todo lo que parecía una derrota en realidad estaba construyendo algo dentro de él que el éxito jamás podría lograr. Cuando llegó el momento de Dios, le devolvió a Job el doble de lo que le había arrebatado. Pero más importante que la restauración material fue la maduración espiritual que surgió del dolor. El quebrantamiento no solo pone a prueba la fe, sino que la perfecciona. Job no salió de ese proceso más débil, sino más sabio. Aprendió que no es necesario comprender a Dios para confiar en Él. Y eso es lo que hace el quebrantamiento. Destruye el orgullo, redefine lo esencial y revela el verdadero valor de la fe. Cuando una persona no tiene nada en que apoyarse, descubre que Dios es el único que nunca cambia. Y es precisamente en esta dependencia que nace un carácter sólido. Dios usa la pérdida para revelarnos quiénes somos y enseñarnos a mirar hacia arriba. La fe de Job se convirtió en un ejemplo eterno de perseverancia y confianza incondicional. Demostró que el dolor puede ser el comienzo de una nueva historia y que el quebrantamiento, por difícil que parezca, es el instrumento que Dios usa para formar personas fuertes y maduras, firmes en su propósito. Porque el hombre que aprende a confiar en las cenizas nunca vuelve a dudar en el fuego. Antes de que Dios conceda influencia a alguien, lo pone a prueba. Nadie se eleva sin pasar primero por el fuego de la purificación. El quebrantamiento es el proceso que elimina lo inútil, que destruye el orgullo, la prisa y el miedo. Es en este proceso que se forma el carácter. Dios no confía grandes responsabilidades a quienes aún no han aprendido a soportar el peso de la espera. El quebrantamiento es el camino entre la promesa y el propósito, y quienes intentan escapar de él terminan perdidos en el camino. José es un claro ejemplo de esto. De joven tuvo grandes sueños, pero nunca imaginó lo que tendría que enfrentar para hacerlos realidad. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a una tierra extraña. Y cuando finalmente parecía estar reconstruyendo su vida, fue acusado injustamente y encarcelado. Todo apuntaba al fracaso. A los ojos humanos Dios parecía ausente, pero en realidad Él estaba moldeando el corazón de José, enseñándole a confiar, a tener esperanza y a servir fielmente incluso en silencio. Durante su tiempo en prisión,
José aprendió a tener paciencia. Comprendió que el poder sin madurez destruye y que la verdadera influencia nace del anonimato. Mientras el mundo lo olvidaba, Dios lo preparó. Cada lágrima y cada injusticia forjaban al hombre que un día gobernaría una nación. El dolor aparentemente insignificante era en realidad el entrenamiento invisible de un líder. Y cuando llegó el momento oportuno, José fue citado ante el faraón y en un solo día pasó de prisionero a gobernador. Dios nunca desperdicia el dolor. La prisión que lo mantuvo limitado fue la misma que lo colocó en el camino de la promesa. Si José no hubiera sido quebrantado, no habría tenido la sabiduría para ejercer el poder que vendría después. Aprendió a perdonar, a reconocer la mano de Dios en todo y a usar su autoridad para bendecir, no para vengarse. Esta es la diferencia entre el hombre común y el hombre moldeado por Dios. Uno actúa por impulso, el otro a propósito. Y así sucede con todos aquellos a quienes Dios elige. Antes del honor viene la prueba, antes de la grandeza el desierto. Dios permite el dolor no para destruir, sino para purificar. Usa el sufrimiento como escuela para enseñar obediencia y resiliencia. Cuando el proceso se completa, el hombre está listo para influir, no con poder humano, sino con sabiduría divina. José aprendió esto en prisión y nosotros lo aprendemos de nuestros propios fracasos. Porque al final, el quebrantamiento no es señal de derrota, sino el sello de alguien que se prepara para algo mucho mayor. Las pruebas que enfrentó José no fueron en vano. Cada traición, cada injusticia y cada noche de silencio sirvieron como herramientas para forjar su carácter. El joven soñador, que una vez creyó que el éxito llegaría pronto, necesitaba aprender que la promesa de Dios no es un atajo, sino un proceso. Su tiempo en prisión le enseñó a esperar, a perdonar y a confiar, incluso cuando nada tenía sentido. El dolor lo maduró, la soledad lo fortaleció, y cuando llegó el momento oportuno, estuvo listo, no solo para ser bendecido, sino para convertirse en una bendición. Cuando José se presentó ante el faraón, ya no era el joven impulsivo que hablaba de sus sueños con vanidad. Era un hombre maduro, disciplinado y lleno de sabiduría. La experiencia del sufrimiento lo había transformado en alguien capaz de manejar el poder sin corromperse. Ya no buscaba reconocimiento, buscaba servir. Fue esta diferencia la que lo distinguió. Mientras otros solo veían a un exprisionero, Dios vio a un líder preparado. Y así, en un solo día, José pasó del olvido a una posición de autoridad, porque el tiempo de espera había cumplido su propósito. Sin romperse, los dones pueden volverse peligrosos. Un talento sin carácter es como una espada en las manos equivocadas. Puede herir en lugar de proteger. Por lo tanto, Dios no entrega responsabilidades antes de moldear el corazón. José necesitaba ser quebrantado para comprender que el verdadero éxito no consiste en ser exaltado, sino en estar alineado con el propósito de Dios. El dolor le enseñó a administrar no solo los recursos, sino también a las personas. No solo las riquezas, sino las vidas. Cuando el sufrimiento moldea el carácter, la persona aprende a valorar lo que realmente importa. Se vuelve capaz de llevar el peso del llamado de Dios y la confianza del pueblo sin perder el rumbo. José demostró esto al gobernar Egipto con justicia y compasión. Pudo haberse vengado de sus hermanos, pero eligió perdonar. Pudo haber usado su posición para exaltarse, pero eligió servir. Esto es lo que hace el quebrantamiento. Transforma el orgullo en sabiduría, el resentimiento en perdón y el dolor en propósito. Y así es como Dios obra hasta el día de hoy. Antes de colocar a alguien en una posición prominente, lo guía por caminos de humildad. El sufrimiento prepara el corazón para que el poder no se convierta en una trampa. Cuando el carácter es firme, el éxito no se desvía, sino que se fortalece. José lo comprendió y por eso su historia ha perdurado a lo largo de los siglos como ejemplo de fe, resiliencia y propósito.
Demostró que estar quebrantado no es el final, sino el comienzo de una gran misión: usar todo lo que Dios ha puesto en tus manos para bendecir a otros. El quebrantamiento siempre precede a la manifestación del verdadero poder. A lo largo de la historia, vemos que cada momento de ruptura ha sido seguido por algo grandioso. Cuando Dios permite que algo dentro de nosotros se rompa, no nos castiga, sino que abre espacio para que surja algo nuevo. El orgullo se derrite, la resistencia cede, y lo que queda es un corazón listo para ser usado. En las Escrituras, esto es evidente. Cada dolor sirvió de puente hacia un propósito mayor. Ningún vaso permanece completo y útil al mismo tiempo. Es en el quebrantamiento que se revela el contenido. El vaso de alabastro es un claro ejemplo de ello. Aquella mujer no dudó en romper algo de gran valor para expresar su devoción. El perfume del vaso solo se extendió al romperse. La fragilidad del objeto permitió que se liberara su esencia. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Mientras intentamos mantener las apariencias y preservar lo externo, lo más valioso que llevamos dentro permanece atrapado. Solo cuando nos rendimos y permitimos que Dios derribe nuestras defensas, Él libera lo que ha sembrado en nosotros: fe, amor y propósito. De igual manera, el ejército de Gedeón aprendió que la victoria no se lograría con la fuerza, sino con la obediencia. Llevaban vasijas de barro con antorchas ocultas, y solo cuando las vasijas se rompían, la luz brillaba, confundiendo al enemigo y trayendo la victoria. Esto demuestra que la gloria de Dios no se manifiesta en la perfección aparente, sino a través de las grietas de nuestra humanidad. Mientras la vasija estaba intacta, la luz permanecía oculta. Cuando se rompía, brillaba con fuerza. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando estamos quebrantados, la luz de Dios se hace visible. Y por encima de todos los ejemplos está el de Jesús. Su cuerpo fue quebrantado en la cruz para que la humanidad pudiera ser restaurada. El mayor acto de amor del mundo nació del mayor dolor jamás sentido. El sacrificio no fue una derrota, sino el comienzo de la salvación. Cuando el cuerpo de Cristo fue quebrantado, el poder de Dios se desató por toda la tierra. Él demostró que, a veces, el camino a la victoria reside en la entrega total. El quebrantamiento de Jesús allanó el camino para que todos fuéramos sanados, perdonados y transformados. Fue en la cruz donde el poder de Dios alcanzó su máximo esplendor. Y esta es la esencia del quebrantamiento. No es destrucción, es liberación. Dios rompe lo limitado para liberar lo eterno. El mismo principio se aplica hoy. Cada vez que nos rendimos, algo poderoso sucede. El orgullo desaparece, la fe crece y el Espíritu de Dios encuentra espacio para actuar. Porque solo cuando la vasija se rompe, la verdadera luz finalmente puede brillar. Fue a través del quebrantamiento de Jesús en la cruz que se reveló el mayor poder del universo, la salvación de la humanidad. El sufrimiento que parecía una derrota se convirtió en el instrumento de la victoria eterna. La sangre derramada allanó el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. La cruz, símbolo de dolor, se convirtió en símbolo de esperanza. Y así es exactamente como obra Dios. Usa lo que el mundo llama fracaso para producir redención. El dolor no es el fin del plan, sino el puente que conduce al propósito. El quebrantamiento siempre precede a la gloria. Este es el misterio del proceso de Dios. Él edifica a través de lo que el hombre intenta evitar. Cuando todo parece perdido, en realidad está preparando el terreno para algo mayor. Ser quebrantado por Dios no es señal de debilidad, es señal de que Él confía en ti lo suficiente como para moldearte. Quebrantarse no significa que todo haya terminado, significa que ahora estás listo para ser usado. Es en este punto que las máscaras caen, el orgullo se despoja y el corazón se vuelve fértil para su presencia. Cuando una persona está quebrantada, el orgullo deja de gobernar.
Ya no intenta demostrar nada a nadie, simplemente confía. El ego, que antes lo distorsionaba todo, cede terreno, y el Espíritu de Dios comienza a actuar libremente. La fuerza humana da paso a la gracia divina. La fe reemplaza el control. Es en este estado de entrega total que la persona se convierte en un instrumento, no porque sea perfecta, sino porque está disponible. El quebrantamiento da paso al poder de Dios para que fluya sin obstáculos. Quienes pasan por este proceso descubren algo que otros no comprenden. El dolor puede ser un punto de inflexión en la vida. Cuando todo lo que los sostenía se derrumba, Dios se convierte en el único cimiento firme, y es precisamente allí, en la base de la entrega, donde nacen los mayores milagros. El corazón quebrantado es el entorno donde el Espíritu Santo obra con mayor intensidad. No busca personas fuertes, sino corazones dispuestos. No necesita perfección, sino sinceridad. En última instancia, el quebrantamiento revela quiénes somos realmente y quiénes Dios siempre quiso que fuéramos. Transforma el dolor en aprendizaje, la debilidad en sabiduría y el vacío en propósito. Cada hombre o mujer que pasa por este proceso emerge diferente, más ligero, más maduro y más consciente de lo que realmente importa. El quebrantamiento no es el final. Es el comienzo de una nueva historia. Es el punto donde muere el orgullo y la presencia de Dios comienza a vivir plenamente en nosotros. Porque es cuando dejamos de resistir que el Espíritu de Dios encuentra la libertad para actuar y transformar todo lo que nos rodea. La persona que ha sido quebrantada por Dios se convierte en alguien en quien Él puede confiar plenamente. Quien ha pasado por el fuego y se ha mantenido fiel, lleva una fe que no depende de las circunstancias, sino de la convicción. Cuando alguien es quebrantado por el proceso divino, el orgullo desaparece y el corazón se purifica. Dios solo pone su poder en manos de quienes han aprendido a usarlo con responsabilidad. El dolor enseña lo que el consuelo jamás pudo, que la verdadera fuerza proviene de la dependencia de Dios, no de nosotros mismos. Estos hombres y mujeres, moldeados por el quebrantamiento, se convierten en instrumentos de transformación. Hablan de Dios no solo con palabras, sino con acciones. La humildad los guía, la fe los sostiene y el amor se convierte en el centro de todo lo que hacen. El poder que poseen no se exhibe con arrogancia, sino que se vive con sencillez. La confianza que Dios deposita en quienes han sido probados es el resultado de un corazón que ha aprendido a obedecer incluso cuando no comprende. Ser quebrantado por Dios es el camino que conduce a una fe auténtica, libre de vanidad y llena de propósito. Y es precisamente este tipo de fe la que queremos construir juntos. Estamos formando una comunidad donde la Biblia no solo se lee, sino que se pone en práctica. Un espacio donde cada enseñanza se transforma en acción y cada promesa de Dios se experimenta verdaderamente. Aquí buscamos vivir la palabra, no solo escucharla. Caminamos juntos, apoyándonos mutuamente, aprendiendo y creciendo en unidad. Porque la verdadera fe no se vive en soledad, sino en comunión. En este lugar celebramos las oraciones contestadas, los testimonios de cambio y los pequeños milagros cotidianos. Compartimos alegrías, enfrentamos juntos las dificultades y nos fortalecemos mutuamente. Esta es una familia espiritual, donde todos tienen un propósito y nadie camina sin rumbo. Nuestro deseo es que cada persona encuentre no solo conocimiento bíblico, sino también transformación de vida. Si tu corazón anhela una fe más profunda y una comunión genuina, esta es tu invitación. Únete a este camino de crecimiento, donde el enfoque no está en la perfección, sino en la verdad,
donde el amor es el fundamento y la presencia de Dios es el centro. Porque cuando vivimos la palabra con sinceridad, el cielo se convierte en parte de nuestra vida diaria y juntos podemos ser prueba viviente de que Dios sigue obrando, transformando y renovando corazones cada día. No te quedes solo observando. Desde lejos, ven a formar parte de este viaje con nosotros. Esta es una invitación para quienes desean algo más que solo escuchar buenas palabras. Es para quienes desean vivir una fe práctica, verdadera y transformadora. Haz clic en el enlace en la descripción y únete a una comunidad que crece día a día, donde se comparten oraciones, testimonios y vidas se restauran. Aquí nadie camina solo. Cada paso es una oportunidad para fortalecer tu fe y ver la obra de Dios de primera mano. Y si sientes que la vida te está quebrando, no lo interpretes como rechazo. En realidad, podría ser el comienzo del plan de Dios. Él permite que ciertas cosas se derrumben no para destruirte, sino para reconstruirte de la manera correcta. A veces, lo que parece el final es solo la preparación para algo nuevo. Los hombres y mujeres que Dios más ha usado fueron, antes, los que más sufrieron. Él rompe moldes, despoja lo superficial para revelar lo verdadero. Es en este proceso que el orgullo cae, el corazón se abre y el propósito comienza a tomar forma. Cuando comprendes esto, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en parte del plan. Dios no desperdicia el sufrimiento. Todo lo que Él permite tiene una razón, aunque no la veas ahora mismo. La espera, la pérdida, el silencio, todo forma parte de la preparación. Y quienes se mantienen firmes en medio de las pruebas, en el momento oportuno, se elevan con mayor fuerza y madurez. Los hombres que Dios quebranta son precisamente aquellos que Él elige para impactar al mundo. La diferencia radica en la respuesta. Algunos se resisten al proceso y se endurecen. Otros se rinden y se transforman. Esta es la gran pregunta. Cuando Dios te quebranta, ¿lucharás contra Él o permitirás que te reconstruya? La decisión es tuya. Lo que Dios quiere hacer es mayor que el dolor que sientes ahora, pero Él necesita tu entrega total. Si este mensaje te conmovió, si estás pasando por un momento de dolor y aún confías en que Dios tiene un propósito en esto, escribe la palabra listo en los comentarios. Esto es más que un gesto simbólico, es una declaración de fe. Es decir, Señor, aún sin entender, confío en ti. Porque quienes se entregan al proceso descubren que el quebrantamiento no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Y cuando Dios termina lo que comenzó, nada puede detener el resultado. Si este mensaje te conmovió, no te vayas sin dar el siguiente paso. Dios podría estar usando este preciso momento para llegar a tu corazón. A menudo es a través de una simple palabra que inicia un proceso de profunda transformación. Así que, si esto te conmovió, si te trajo paz, reflexión o esperanza, regístrate ahora. No es un clic más, es un compromiso con tu fe, tu crecimiento y el propósito que Dios tiene para ti. Cada nuevo mensaje está diseñado para fortalecerte, animarte y recordarte que no estás solo. A veces, basta con la palabra correcta en el momento oportuno para seguir adelante. Así que no olvides activar la campana y sintonizar los próximos videos. El próximo mensaje podría ser justo lo que necesitas escuchar para renovar tus fuerzas y seguir adelante con fe. Al registrarte, formas parte de una comunidad que busca vivir una vida plena, compartiendo lecciones y victorias. Aquí, la fe es más que solo palabras. Es una práctica diaria, un camino. Encontrarás mensajes sobre superación, esperanza, restauración y propósito.
Todo para ayudarte a crecer espiritualmente y encontrar significado incluso en los días difíciles. No subestimes el poder de una simple decisión. A veces, lo que cambia una vida es solo un paso de fe, la decisión de permanecer conectado a la palabra. Y eso es lo que queremos ofrecerte, un espacio seguro para crecer, aprender y acercarte a Dios. Así que, si esto te resonó, suscríbete y prepárate para lo que viene. El próximo mensaje podría ser la respuesta que has estado pidiendo en oración. Dios habla de muchas maneras, y quizás hoy te esté hablando aquí. No pospongas lo que el Espíritu te llama a hacer. Da ese paso ahora y acompáñanos en este camino de fe y transformación.